Esto es 5 Pokémon que no sabían que estaban rotos. De Metapod para presidente. Vamos a darle. Tranqui, no pasa nada, amigo. Ya en estos días agarramos el Pokémon por juntar para jugar Warzone tranqui. Algunos Pokémon deben parte de su fama al extraordinario poder que tienen. Nadie se sorprende al ver a Zacian, Cerneas, Darmanitan de Galar, Chiyu, Urshifu o Kyogre como ejemplos de la epítome del competitivo. mierda. Sin embargo, existen Pokémon que son muy poderosos pero que casi nadie sabe que lo son. Pokémon que desafían la imagen de lo que se supone que es un Pokémon competitivo. Fíjate, si te lo podés descargar, pesa una banda, amigo. Tenés como... Ya de por sí tenés 80 GB en descargar el juego y 40 GB en actualización. De eso va esto. 5 Pokémon que no sabías que escondían un poder sobresaliente. Empezando con... Mr. Mime. Las estrategias de relevo siempre han sido controversiales en combates individuales 6 contra 6. Para los que no sepan cómo funcionan, consisten en aumentar las estadísticas de un Pokémon que tenga el movimiento relevo. Este movimiento intercambia por otro miembro del equipo pero conserva los cambios de las estadísticas. La idea es hacer una cadena de incrementos entre varios Pokémon hasta que se llegue al último Pokémon que procederá a barrer el equipo. Va a bustear, va a hacer Bien, mierda todo. Mr. Mime tiene relevo y paz mental, así que en teoría puede aumentar su ataque especial y defensa especial para luego pasar esos incrementos a otro Pokémon. El problema es que la defensa física de Mr. Mime no es muy buena. Sí, te lo hace y se mierda puede muy argumentar rápido. que hay otros Pokémon que hacen mejor su trabajo, como Espeon. Pero aquí viene algo que hace una enorme diferencia, y lo que hizo que en tercera generación fuera uno de los Pokémon más temidos, su habilidad Insonorizar. Esta tiene el simple efecto de inmunizar al poseedor de los movimientos que basan su efecto en sonido, y resulta que esto es muy importante para inmunizar rugido. Movimiento cuyo único efecto es el de forzar al objetivo a cambiar por otro Pokémon. ¿Cómo? Es uno de los mejores movimientos para destruir las estrategias de relevo, pues Ah, claro, te forzaban así o así a cambiar. Bueno, a ver, esto hacía como un counter directo a esa habilidad. Recuerdo ver que lo usaba Canegro. Puede ser, amigo. Yo no consumo mucho Canegro, pero sé que el chaboncito tiene una base de haber jugado Pokémon. Es un catarí para jugar Pokémon Canegro. todos los incrementos de estadísticas que tuviera el Pokémon desaparecen al forzar su cambio. Eso hace que Mr. Mime sea una opción muy viable en estas estrategias. Counter directo. Poder proteger nuestro combo de rugido es más valioso de lo que parece. Básicamente se está anulando la posibilidad del oponente de impedir una cadena de relevos. Tercero del mundo, papá, ¿en serio? Este tiene que ser Byte, no puede ser Byte. Canegro tercero del mundo. Sé que es bueno el chaboncito, pero tan bueno es. El poder de Mr. Mime fue más popular en años recientes, por lo tanto, en 2021 se tomó la decisión de banear a Mr. Mime de Overused, Mirá, cosa que tanto. causó revuelo por ser una generación antigua. Eventualmente se actualizó la cláusula de relevo. Ahora solo se puede llevar a un Pokémon con la combinación de relevo y una forma de aumentar las estadísticas. Esto limita ok, mucho entiendo. la estrategia, por lo tanto Mr. Mime regresó al formato. Aún así, Sí, no, para mí siempre me dio la impresión de que Canegro siempre fue bueno jugando. Siempre me dio mucho la impresión. No sabía que tanto, pero está bueno. da mucho la estrategia, por lo tanto Mr. Mime regresó al formato. Aún así, era demasiado poderoso. Un Pokémon como Zapdos podía pasarle un aumento de velocidad a Mr. Mime, y este colocaría pantallas para ser más resistente al equipo, y luego usaría relevo en un Pokémon con tambor para que proceda a barrer el equipo. Nuevamente, Mr. Mime siendo inmune a rugido era clave. Esos son Lo dos peor es que turnos. Mr. Mime posee otra vez para encerrar al oponente en un movimiento con poco impacto para que se quede parado ahí sin hacer nada. Uf. Un año después es que la prohibición pasaría a aplicar solamente a insonorizar. Lo curioso de esto es que Mr. Mime en tercera generación solo tiene insonorizar de habilidad, así que volvió a ser un Pokémon prohibido en Overused de esta generación. En formatos menos poderosos como Underused, Mr. Mime puede usarse, pero eso es porque las reglas del formato tiene prohibido el uso entero de relevo. Mr. Mime ya no es un Ok. problema en futuras generaciones. Obtuvo otra habilidad en la cuarta generación y en esa misma generación, así nerfearon. como en la quinta, existe en Smogon una nueva cláusula de relevo, la cual impide por completo combinar relevo y opciones que aumenten las estadísticas. Ahora vos date cuenta todo el quilombo mental que los chabones tuvieron que hacer para poder nerfear a un único Pokémon. Tuvieron que hacer un trámite, un quilombo importante para poder nerfear a un Mr. Mime. Mr. Mime, un payaso, hermano. A ver, Pokémon está lleno de esta clase de casos así.
teniendo tantos Pokémon, tantas opciones, tantas habilidades y tantas combinaciones que los desarrolladores no pueden contemplar todo, y muchas veces es curioso como la comunidad siempre suele encontrar la beta para meterse. Nada, es impresionante. La verdad que es impresionante. Fíjate todo el quilombo que hicieron por una única habilidad. Una única habilidad. Eso fue suficiente para armar tanto quilombo. Para hacer una estrategia válida y súper aplicable en su momento. Muy bueno. A partir de la sexta generación, el movimiento relevo está prohibido por completo. Mirá. Sí, las estrategias de relevo cada vez son más poderosas. Y sin las restricciones a relevo, es posible que en la actualidad Mr. Mime pudiera ser una pieza aún más fuerte de la estrategia. Posiblemente. Relevo siempre fue bueno, pero no sabía que era, por lo menos con Mr. Mime. Algo muy parecido le pasó a Cacturne en el competitivo de tercera generación, pero de manera más extrema. Su habilidad es Velo Arena. Su efecto es hacer inmune al poseedor de la habilidad al daño de tormenta de arena, así como disminuir en un 20% la precisión de los movimientos dirigidos al mismo. Muy bueno. Enfrentar a un Pokémon con esta habilidad puede ser una verdadera pesadilla. Solo es fallar un movimiento y se hace una bola de nieve. Cacturne bajo tormenta de arena es un fastidio. Lo que hace a Cacturne incluso más poderoso que Mr. Mime en esta generación es que no se usa en una estrategia específica. Puede ir en casi cualquier equipo, porque resulta que Tiranitar se usa en casi todos los equipos. Claro, iba siempre no necesariamente en un arquetipo climático, es pilar del formato. Así que si tú no llevas a Tiranitar, hay muy buenas posibilidades de que el oponente lo lleve. Y no olvidemos que los climas aquí eran eternos. Las estadísticas de Cacturne son malas, y esta es una de las razones por las... Sí, está muy repartido entre ataque y ataque especial, y no te sirve si tenés mucho de tanto. Muy poca velocidad también tiene. Pero bueno, igual teniendo en cuenta por la habilidad, compensaba, te digo, compensaba bastante bien. Hubiera sido muy roto que el chaboncito tuviera uno de los ataques poco más busteados y más velocidad, o un poco más de defensa en el peor de los casos. Pudo haber sido bastante más roto, te digo. Que supongo que va a estar fuerte esto, por lo que va a comentar el chaboncito, pero si hubiera tenido un poco mejor las estadísticas, creo que se nota un poco más la presencia de este chaboncito. Nunca lo he visto. Que los jugadores tardaron tanto en verle potencial, y es que resulta que no importa tener estadísticas tan malas cuando tu oponente no va a poder tocarte. Claro. El set de sustituto, drenadoras y púas era brutal de enfrentar. Había que conectar golpes consecutivamente para tener un chance de vencerlo. Muchos Cacturne estaban entrenados para sobrevivir al menos un golpe de las amenazas más importantes del formato. Así que era un golpe para romper el sustituto, otro para dejarlo con poca salud y finalmente un tercer golpe para debilitarlo. Fallar el segundo golpe, por ejemplo, era darle chance a Cacturne de volver a colocar el sustituto. Sí. Y cada turno que pasaba era estar perdiendo salud de drenadoras. Era una forma muy poco competitiva de jugar, solo era lanzar dados. Varios jugadores se dieron cuenta de que Cacturne era tan poderoso en su trabajo que valía la pena apoyarlo más. Compañeros con Onda Trueno eran muy comunes en estos equipos, así se maximizaban las oportunidades de que el oponente no hiciera nada. El poder de Velo Arena era tal que se reflejaba en Cagnia también. Cacturne y Cagnia se podían ver en el mismo equipo. Incluso si se podía derrotar a Cacturne con un poco de suerte, ahora había que tratar con su retoño. Gligar era otro compañero muy común en las fechorías de Cacturne. También tenía Velo Arena y también se solía usar con estrategias de sustituto. Era claro que la habilidad era el problema, por lo tanto fue prohibida de las reglas de Smogon, relegando a Cacturne y sus amigos a los niveles más bajos, en donde no son tan problemáticos ya que Tiranitar no existe ahí. ¿Qué quilombo mental que tuvieron que haber hecho los de Game Freak para poder solventar muchos de todos estos quilombos? ¿Qué mierda es este Pokémon? ¿Qué dirían si les digo que actualmente Ribombee es considerado en Uber como uno de los mejores Pokémon del formato? Exacto. Pues es verdad. Es de hecho considerado un Pokémon más viable que varios legendarios, como Necrozma Alas del Alba, Reshiram o Solgaleo. Toma. Todo gracias a la combinación de su excelente velocidad y red viscosa. Este movimiento es una trampa que se coloca en el campo del rival. Su efecto es que reduce la velocidad de los Pokémon que salen a combatir en un nivel. Es decir, su velocidad pasa a ser 2. No tengo ni idea, pero tiene pinta de ser mínimo séptima generación, Pokémon Espada de Escudo, alguna cosa del estilo. Nunca vi esta porquería antes. Nunca vi esta porquería. No sé qué carajo es esto.
2/3 de su velocidad normal. No suena mucho, pero para equipos agresivos que dependen mucho de causar daño antes que el rival es una enorme ventaja. Por eso Ribombee es ideal como líder del equipo en estos arquetipos hiperagresivos. Por ejemplo, Koraidon no puede superar a Zacian en velocidad en condiciones normales, lo cual es especialmente malo si Zacian lleva Carantoña. Pero luego de que Zacian caiga en la red viscosa, eso ya no es un problema, y así, Koraidon puede destruir a su oponente sin inconvenientes. Otro factor que influye al éxito de Ribombee es que Red Viscosa es un movimiento bastante limitado. No es como que existan muchas opciones disponibles si se quiere utilizar el movimiento. La mayoría son tipo bicho muy malos, como Spidops. En este punto es mejor usar a Smeargle con el movimiento. Claro, esta generación no es la única que ha visto brillar a Ribombee en lo más alto. En la séptima generación también era un Pokémon muy valioso en equipos. Séptima generación, me fijaste, mínimo séptima generación. Ahora, Pokémon con espacio raro, alguna cosa del estilo, ¿no podrá llegar a funcionar? De Groudon con Estallido y Kyogre con el combo de Paz Mental y Salpicar. Sus velocidades no son tan altas comparadas a otros monstruos del formato como Arceus o Ultra Necrozma, y deben tener su salud al máximo por el mayor tiempo posible para que sus movimientos golpeen con mayor fuerza, y una de las mejores maneras de asegurar esto es siempre ser más rápido que el oponente. Ribombee no ha sido más popular porque se limita a ciertos equipos y los Pokémon voladores son inmunes a Red Viscosa. Asimismo, hay varias formas de remover las trampas del campo. Aún así, es muy remarcable que haya sido viable en Uber, algo que muy pocos Pokémon pueden presumir. Bastante simple el hecho de cómo funcionaba, pero realmente creo que era bastante práctico y por lo que veo no lo nerfearon de ninguna manera, así que jaja XD. Las habilidades ocultas salvaron a muchos Pokémon, les dieron una nueva oportunidad. Pero en el caso de Glalie, tal vez hubiera sido mejor que se quedara en el olvido. En la quinta generación obtuvo Veleta, una habilidad bastante controversial. Es una de las habilidades más odiadas por la comunidad competitiva por su naturaleza poco competitiva. Pero me estoy adelantando. Siendo generoso, las estadísticas de Glalie son muy mediocres. Todo está en 80 puntos base, no está especializado en nada. Peor aún considerando que es un tipo hielo puro. Podría haber sido mejor si fuera muy veloz y aprovechara las coberturas del tipo hielo así, pero no. Durante la tercera y cuarta generación fue un Pokémon decepcionante con una que otra aparición en niveles altos de Smogon. Pero como se dijo, en la quinta generación obtuvo Veleta. Esta habilidad tiene el maravilloso efecto de incrementa al final del turno una estadística en 2 niveles, ok. Igualmente al final del turno una estadística se ve disminuida un nivel, ok. Las estadísticas modificadas se calculan al azar, o sea te puede tocar cualquier cosa. La precisión y elevación también se pueden alterar con esta habilidad, ok. O sea, básicamente estás tirando un dado, te puede salir cualquier cosa de acá. Rico, 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 rico. Incrementar en 2 niveles alguna estadística y disminuir en un nivel otra al final de cada turno. Este efecto incluye la evasión y la precisión en esta generación y ocurre al azar. A veces puede incrementar el ataque y otras veces la velocidad, uno nunca sabe. Es probable que Game Freak pensara que no era tan grave porque la consideraba algo inconsistente, y para ser justos, a veces lo es. Puede que disminuya una estadística que no conviene, pero en general es mucho más probable que lo que salga sea algo beneficioso. Además que se usaba de manera similar a Cacturne en tercera generación, con sustituto. De esta forma se incrementan más las posibilidades de estar acumulando estadísticas beneficiosas. El poder de Glalie era tal que no le bastó con destruir Overused, también era una amenaza en Uber. ¿En serio? Solo había que proteger, usar sustituto o incluso anulación hasta que nuestras estadísticas estuvieran hasta los cielos. Esto hizo que la habilidad Veleta fuera prohibida hasta en Uber. A partir de la octava generación, Veleta ya no incrementa la evasión ni la precisión, una de las razones por las que la habilidad era muy injusta, así que se tomó la decisión de liberarla para ver si ya no había problemas. Esto fue un grave error, incluso sin los incrementos en evasión sigue siendo una habilidad muy injusta, que solo se la pasa aumentando el poder del portador cada turno. La mejor forma de derrotar a un Pokémon con Veleta es, con suerte, esperar que los incrementos... O sea, literalmente esta habilidad contradice absolutamente todo lo que generalmente se suele tomar en consideración de Pokémon competitivo. A ver, porque no es que Pokémon competitivo de vez en cuando no te tirara alguna cosa aleatoria o medio flashera, pero directamente esto de acá es literalmente RNG puro. Pokémon a veces tiene ciertos momentos de RNG, como lo puede ser con el tema de los críticos o alguna habilidad que te funcione o no te funcione. Pero con respecto al tema de elevación de estadísticas y utilizar ciertas habilidades y ciertos canjes,
te caga trompadas. Esto de acá es entrar a jugar una partida y decir, jaja, me puede salir ahora o me puedo poner los huevos. Básicamente. No sean tan valiosos, Hermoso. o que las estadísticas que disminuyan sean beneficiosas para nosotros. La habilidad mejora tanto a Glalie que sin ella es un Pokémon malo que solo ha decaído más con el pasar del tiempo. He entendido que este Pokémon era una porquería. Pero no quita que mientras se pudo usar con Veleta, Glalie era más temido que otros monstruos como Kyurem, Hydreigon o Volcarona. Antes de terminar este puesto, es bueno mencionar que esta es una de las razones por las que Smeargle es tan fastidioso, y que también Octillery vio mucho más uso cuando tuvo esta habilidad. La silla Tokio cuenta con apoyabrazos 2D regulables en 6 posiciones de altura y profundidad. Esto nos permite colocar el apoyo. Ahí va. El siguiente Pokémon no es un Pokémon increíblemente poderoso, pero ha sido bastante viable en VGC en más de una ocasión y la gente aún se sorprende al verlo llegar muy alto en torneos importantes. Jumpluff es el último Pokémon del que hablaremos el día de hoy. Siempre que el sol sea viable en VGC y Jumpluff esté disponible, hay que cuidarse de este pequeño diente de león. Y la razón es su combinación de clorofila y somnífero. La primera es una habilidad que duplica la velocidad del poseedor bajo sol, y somnífero duerme al objetivo, con la contra que su precisión no es muy buena que digamos, solo es de 75, aunque por el enorme beneficio de inutilizar a un Pokémon del oponente se podría decir que no está nada mal. Además de somnífero, tiene herramientas de soporte muy buenas como Otra Vez, Viento Afín y Bola de Polen. Jumpluff es extremadamente veloz cuando el sol está activo, así que estos movimientos van a ir antes que el rival pueda reaccionar, y al no ser movimientos con prioridad positiva de bromista, como es el caso de los movimientos de Whimsicott, sí pueden afectar a los tipos siniestro, muy importante para controlar a Pokémon como Incineroar. El tipo volador le permite llevar a compañeros con terremoto como Garchomp o Ursaluna, y el tipo planta es muy bueno para ignorar los polvos de Amoonguss, así que no espora y no redirección con polvo ira, beneficios muy buenos. Jumpluff se llegó a ver junto al imponente Groudon en más de una ocasión. A ver, puerto 17, primero, tercero, treceavo, cuarto, segundo, cuarto, noveno y tercero. Mierda, bien, para lo que es esa porquería. Chiquitito, es una bola, es una pelusa así, pero te rompe el culo. De hecho, llegó al top 5 del Mundial de 2010 a manos de Hui Ha, y a lo largo de su historial competitivo se ha acumulado varios puestos muy respetables. Recientemente ha sido un Pokémon de cuidado en la regulación H. Lo que detiene a Jumpluff de ser aún más fuerte es el hecho que su potencial se desata por completo solo en equipos de clima soleado, y que Whimsicott suele ser una opción más consistente, aunque como se dijo anteriormente, Jumpluff provee beneficios que Whimsicott no ofrece. Como sea, la moraleja aquí es que las plantas esponjosas son peligrosas en VGC. Toma. Para este video también consideré incluir a Spatra. Es un Pokémon de inicio de aventura del cual uno no esperaría mucho, pero es una verdadera bestia que supera las expectativas. Sin embargo, hablamos de Spatra en el video donde analizamos los equipos de los campeones. Pueden ir a verlo si les interesa. De momento solo me queda preguntarles, si sabían del potencial de estos Pokémon, ¿conocen más ejemplos como los que vimos aquí? Hay varios Pokémon que esconden más de lo que podemos ver a simple vista. Con gusto leeremos lo que tienen que decir. Sin más, me voy despidiendo. Nos vemos. Mira, te juro, había Pokémon que me sorprendían. El caso de Glalie para mí fue re fulero. Yo tenía entendido que Glalie no sería por un carajo. Pero bueno, lo dejo por ahí. No, quedará en el tintero esa opinión mía. Pero bueno, metamos para presidente, cualquier cosa, borro el video automáticamente. Así que